Biblias conmigo en esta mañana, mientras que estás repartiendo esto, pueden abrir sus Biblias conmigo a Romanos, capítulo 6, y mientras que tú buscas en Romanos 6, vamos a preparar nuestros corazones en oración. Padre, yo te pido que esta mañana tú la utilices en una manera especial. Vamos a participar de la Santa Cena juntos como iglesia. Vamos a oír tu palabra junto con mi iglesia, Señor. Tú estás en nuestro medio, tú eres el único, central y principal. Es porque tú nos has dado esta vida que podemos venir ahora a alabarte, a glorificarte, a reconocerte a ti. Y queremos oír de ti, queremos recibir no solamente instrucción, pero vida y abundancia. Queremos, Señor, andar en tus caminos. Queremos no solamente honrarte, Señor, para agradarte en todo. Yo te pido, Padre, que tú nos des a nosotros ese tenor, esa conciencia, ese diario vivir, que nuestras vidas sean vidas, Señor, dedicadas a seguirte a ti en todas tus pisadas. Ayúdanos, Señor. Háblanos tu palabra y guíanos, te pido, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. El mensaje de esta mañana lo he titulado El ethos de los hijos de Dios. Vamos a describir lo que eso es más adelante y entender esa palabra que no se usa tanto. Pero antes de ello, quiero recordarle, quizás tú lo has oído antes, pero quizás no, de algo que ocurrió con NASA. Ustedes saben quién es NASA, ¿no? Es la administración principal de cohetes del espacio de los Estados Unidos. Y cuando NASA se encontró en los 1970, 80 por allá, empezando un programa nuevo espacial que se llama el Shuttle Program, ellos inmediatamente empezaron a descubrir algunos problemas que no habían anticipado. Tenían que transportar diferentes instrumentos de la localidad donde estaban siendo construidos a los lugares donde iban a necesitar armar todo junto. Y para hacerlo estaban buscando cómo transportar estos instrumentos grandísimos. Pero descubrieron que para transportarlos tenían un problema inicial, y es que para transportarlo por tren, que hubiera sido la forma más ideal para hacerlo, tenían dificultad porque no había suficiente espacio. A causa de un problema simple y pequeñito. La distancia entre los carriles del ferrocarril solamente son 4 pies y 8.5 pulgadas. Así que una distancia muy corta. Inmediatamente estos hombres, genios, muchos de ellos, determinaron investigar y empezaron a preguntar por qué 4 pies y 8.5 pulgadas. Y la primera respuesta que en su investigación fue porque así esa era la distancia de los ferrocarriles en Inglaterra, y los Estados Unidos, muchos que vinieron de Inglaterra, siguieron el mismo sistema. 4 pies, 8.5 pulgadas de separación entre los carriles del ferrocarril. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué lo hicieron de esta distancia? Dijeron, es porque nosotros utilizamos las mismas herramientas utilizadas para construir los carros de caballos. Y le preguntaron, ¿y por qué se utilizan esta separación de carros de caballos, para carros de caballos? Wagons. La respuesta vino porque cuando lo hicieron, los carros de caballo tenían ruedas que si no la hacían más, si la hacían más anchas, se dañaban, o si la hacían menos. Y le preguntaron, ¿pero por qué es que se dañan si la haces más ancha? Y con esa incógnita llegaron a la respuesta, y es que las carreteras en los siglos anteriores que había hecho el Imperio Romano solo tenían una separación adecuada.
Y entonces cuando tú ponías carros con llantas más apartadas o con ruedas más amplias, se dañaban rápido. Y entonces seguían las incógnitas. ¿Por qué hicieron los romanos las carreteras, los que crearon las carreteras iniciales, tan angostas? Y descubrieron que el tamaño de los primeros carreteras fueron creadas por los romanos para su ejército. Y su ejército también usaban carros guiados por los caballos. Y al preguntarle por qué la anchura, porque la anchura que usamos, 4 pies y 8,5 pulgadas, es la anchura que permite la trasura de un caballo que conduzca bien. Una historia que no tiene ningún sentido hasta que tú piensas que los propulsores de cohetas sólidos, grandísimos, que ponían 2 atrás de los shuttles para poder llevarlos al espacio, estaban siendo fabricados en una localidad en Utah y tenían que transportarlo al lugar de lanzamiento. Y no podían hacer esos cohetes más anchos si los iban a transportar por tren. Es decir, una característica de diseño importante que se podía decir del sistema de transporte más avanzado que tenemos hoy día, o teníamos en esa época el shuttle, fue determinada originalmente por la anchura del trasero de un caballo. ¿Entendiste? Y este es el problema, hermanos, con costumbres. Este es el problema con ni saber el origen de las cosas. Costumbres sin conocimiento de su origen nos limitan. Si tú haces algo y lo haces porque se te dijo que lo haga, pero tú no sabes por qué debe ser. Puede ser que tú sigas una costumbre sin conocimiento de la realidad de lo que estás haciendo. Y puede limitar tu andar. Yo no estoy hablando de NASA aquí, yo estoy hablando de la vida cristiana, amén. Y nosotros tenemos que entender y conocer lo que Dios dice para nosotros poder andar en la manera que Dios desea que andemos. Y he aquí el título de este mensaje, el ethos de los hijos de Dios. La palabra ethos significa todo aquello que encaja como una persona cree y como consecuentemente se manifiesta en su andar. Las características que se hacen normativas, esencial, costumbre, realidad en la vida de creyentes. El ethos describe cómo es que nosotros como creyentes vivimos y por qué lo vivimos. ¿Cuál es la realidad de nuestra existencia? ¿No? Es el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman al carácter y la identidad de una persona o también de una comunidad. Y aquí estamos en comunidad, amén. Aquí lo que tú haces como creyente debe tener una base bíblica y lo que hace el que está a tu lado o atrás o delante de ti tiene también que tener el mismo fundamento bíblico y en base a eso vivir nosotros una vida que tiene una misma carácter, una misma identidad, una misma realidad. Cómo pensamos, cómo andamos. ¿Tú sabes qué es interesante? Que aquí estamos nosotros todos vestidos con pantalones, los hombres y las mujeres muchas con pantalones o con sayas. Eso es una costumbre, una normativa en nuestra sociedad. Cuando hay celebraciones, uno se pone una corbata. Otra normativa de nuestra sociedad. ¿Cuáles son las normativas de los creyentes que conocen la verdad? Y Pablo nos da 3 de ellos. Los vamos a ver brevemente en esta mañana. Y a la conclusión vamos a participar de la Santa Cena. Pero Pablo quiere que nosotros entendamos 3 características del ethos cristiano con respecto al pecado. Hay muchas otras normativas para la vida cristiana, pero si tú batallas con el pecado o tienes dificultad con el pecado o el pecado te vence o tú no sabes cómo atenderlo como Dios quiere, quizás la razón es simple y es que no ha entendido el ethos de los hijos de Dios.
¿Por qué es que nosotros entendemos lo que es pecado? Vivimos en separación del pecado y vivimos vidas para santidad y para honrar a Dios. ¿Cómo es que esto verdaderamente se efectúa entre nosotros? Pablo, en este capítulo, vamos a ver el capítulo, no voy a leerlo todo, pero él tiene 2 secciones y él comienza estas 2 secciones diciendo algo. ¿Qué pues diremos? ¿Cómo es que vamos nosotros a observar estas cosas? Y entonces se dirige al pecado. La primera está en el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él inmediatamente responde, de ninguna manera. Pero lo dice otra vez en el capítulo 6, otra vez, ahora en el versículo 15. Mírenlo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Estas 2 preguntas están mostrándonos cómo es que nosotros vivimos. Y está diciendo desde un inicio, nosotros, aunque entendemos la gracia de Dios, no perseveraremos en el pecado. ¿Entendieron? Ese es el estándar. Pero para aplicarlo tenemos que entender la descripción, las características de lo que eso significa. Y no solamente eso, en su segunda pregunta, que es muy similar, pero tiene una distinción, y es que él habla de la ley y la gracia, y es que nosotros, entendiendo que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia de Dios, ¿perseveremos en el pecado? En ninguna manera. No pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el esquema del capítulo 6. Mis capítulos favoritos del libro de Romanos vienen, mis 2 capítulos favoritos es el 7 y el 8. En esos 2 capítulos que veremos en semanas de adelante, descubriremos mucho más de por qué Pablo dice esto, pero este es el estándar. Esta es la característica que debe saturar tu mente y tu corazón, que tú naturalmente te vistes así, que tú naturalmente piensas así, que tú naturalmente andas así, que este es tu diario vivir, este es el agua diario que tú tomas. Esta es tu vida. Y Él nos da 3 de ellas. Él utiliza estas preguntas y respuestas para mostrarnos cómo el creyente debe de vivir. La primera es un asunto de lógica. En la primera sección él habla de la lógica de por qué el creyente tiene que vivir con este etos cristiano con respecto al pecado. Pero la segunda es práctica. Él dice, la primera, esta es la lógica por qué es que vivimos así y cómo vivimos. Y nos da 2 puntos. Entonces en la segunda pregunta nos da 1 punto. Y esta es la forma práctica que eso se aplica. Y eso es lo que estamos viendo en breve en esta mañana. Así que vamos a verlo. La primera de estos etos es especial. Él dice en los primeros versículos hasta el 10, llegando hasta el 11, usa esta frase: vosotros consideraos muertos al pecado. Este es el etos, este es el pensamiento, esta es la actitud, esta es la realidad de lo que nosotros vivimos. Nosotros, creyentes, somos hijos de Dios, hijas de Dios, porque nosotros hemos muerto al pecado. No moriremos, no morimos. Consideraos activamente muertos al pecado. Es lo que está diciendo Pablo. Es un etos glorioso. Es uno de los errores más grandes que podemos hacer es perseverar en el pecado, amados. Y esta palabra que vemos en el primer versículo, perseveraremos en el pecado, tiene que ver con quedarse en ese mundo. Quedarse con el pecado. Quedarse quieto. No mover adelante, no avanzar. Quedarse aún permaneciendo, continuando en la vida antigua. ¿Tú sabes el gran problema en la iglesia? Creyentes que pecan. Eso no es nada nuevo, ¿no es cierto? Porque los creyentes son santos. Todos nosotros tenemos este gran problema. ¿Es cierto o no? Eso no excusa nada.
El ethos de la vida cristiana es que nosotros conocemos que hay pecado, sabemos algo de ello, pecamos en el pasado o algo. Nosotros entendemos que la perspectiva, el andar, el pensamiento, la actitud nuestra es que estamos muertos con respecto al pecado. Oigan bien, amados de Dios, no podemos perseverar en el pecado. El asunto aquí no es el pecado. El asunto aquí es cómo vivimos. Y aun como vimos la última vez, Jesús venció el pecado, derrotó los efectos del pecado. Adán no puede dañar la obra de Cristo. Cristo ha destruido la obra de Adán. El asunto no es el pecado aquí, el asunto es el continuar en ello. Ese es el tema de Pablo. Él es el saber que tu andar no agrada a Dios y que tú permanezcas en ese andar que no agrada a Dios. ¿Verdad que eso es un problema? Una realidad. Sabiendo que es pecado, tolerando el pecado. Pablo dice, imposible. La mente del creyente no puede pensar así. Su andar, su actitud, su diario vivir no puede ser así. Amado, si tú toleras algo de pecado en tu vida, tú todavía no tienes el ethos de los hijos de Dios. Todavía tienes pensamientos como el mundo lo piensa. Estamos muertos al pecado. Regresando al pecado de manera consciente, que sé, pensando que su gracia al fin del día puedo contar con ella y su perdón. Eso no es el ethos cristiano. Conociendo que Dios perdona, no nos da licencia para pecar. Consciente que Dios es un Dios de gran gracia y amor, no nos da licencia para pecar. Tenemos que estar muertos al pecado. Y amado, esto es serio, importante. Y cuando tú captes esto de todo corazón, lo veremos en el último punto donde él habla del corazón. Cuando tú captes esto cambia tu vida. Porque ya tú no vives como otros o como antes. ¿Y verdad que lo necesitamos? Si hay alguien aquí que dice que no tiene pecado, es un mentiroso, dice Juan, 1 de Juan 1. Pero ese no es el problema. Nosotros sabemos que somos pecadores, pero nuestra mentira no es que pecamos, nuestra mentira es que el pecado no fue tan malo. Nuestra mentira es que eso no afecta a nadie. Nuestro engaño es autoengaño, que toleramos cosas en nuestras vidas que jamás debemos tolerar. Consideraos muertos al pecado. Quiero decir algo muy importante. Esa muerte es una muerte buena. La muerte al pecado. Esa muerte es una muerte saludable, de bienestar. Es una muerte de victoria. Es una muerte gloriosa. La muerte de Cristo es el ejemplo. Y Él nos llama a nosotros, dice este pasaje, juntamente con Él, vivir esta vida. El ejemplo que Él nos da empieza en el versículo 3 al 5, se lo leo. ¿O sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿qué? En su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, esta palabra importante, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo habla de una vida que está muerta al pecado y entonces él inmediatamente apunta a Cristo. Cristo es el ejemplo. Él murió por nuestros pecados. Él es el ejemplo. Él fue sepultado y nosotros somos llamados y hemos sido sepultados juntamente
con Él. Esta mañana nosotros practicamos una de las ordenanzas bíblicas. Se llama la Santa Cena, la mesa del Señor, la noche donde Él tomó del pan y del vino. Pero la única otra ordenanza de Cristo se llama el bautismo en aguas. Y el bautismo es aguas de identificación con Cristo. Que Él es mi Salvador, que Él murió por mí y ahora yo muero de la misma manera, a su semejanza, a la semejanza de su muerte. ¿Cómo es que Cristo murió? ¿Cómo es que Cristo entregó su vida? Para que el pecado ya no tuviera lugar en nuestras vidas. Para que el pecado ya no tuviera victoria o poder o fuerza. Amados, hay mucho más que pudiera decir al respecto. Quiero ir a lo próximo, pero quiero que tú entiendas que necesitas este ethos en tu vida. Tú no puedes vivir con la muerte, con el pecado manifestándose de momento en momento. Tú tienes que vivir muerto al pecado. La muerte al pecado no es algo lo cual eres llamado a hacerlo solo, sino juntamente con Él, nos dice el texto. Él está a tu lado en esta muerte. Él está contigo en esta muerte gloriosa. Él entiende tu debilidad en esta muerte gloriosa. Él te acompaña en tu mente y en tu corazón en esta muerte al pecado glorioso. Él te apoya, Él te fortalece, Él te ayuda, Él te anima. Él está contigo. Pero si tú has tratado de batallar contra el pecado solo, has fracasado. Porque Cristo está presente. Juntamente con Él, a la semejanza de su muerte. Tú también hazlo voluntariamente como lo hizo Cristo. Él murió voluntariamente. Tú también hazlo sin quejarte. Él no se quejó. Tú también hazlo en obediencia. Él obedeció. Tú también hazlo para agradar a Dios. Él agradó a Dios. Hazlo consciente que es necesario morir al pecado, como Jesús vio que era necesario morir por el pecado del mundo. ¿Es necesario esto? Este es el ethos de la vida cristiana. Esta es la muerte que Cristo ofreció. El versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, aquí está otra vez, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El propósito de esta muerte al pecado es la destrucción del cuerpo de pecado. Él va a hablar de eso en el capítulo 7 y la victoria de eso en el capítulo 8. Al ser destruido en cada área que necesita destrucción, ese cuerpo de pecado, experimentamos libertad. ¿Quién aquí necesita libertad de su pecado? Yo quiero levantar mi mano juntas, quizás las dos. Yo lo necesito, tú lo necesitas, Cristo lo ha ofrecido. Pero no es algo que solamente es lógico, es una realidad sustancial para que capta este ethos. Cuando tú empiezas a vivir así, tú vas a identificar toda cosa en tu área. La razón que muchos creyentes pecan es porque no han identificado el pecado en su vida. Hay cosas que están ahí y ni saben que están ahí y la ignoran. David dice, Señor, muéstrame mis pecados ocultos. ¿Tú no sabes, amado y amada Dios, que tú estás pecando ahora mismo y no lo sabes? Pudiera convencerte rápidamente. ¿Quién está distraído con el sermón de Amado Portal en esta mañana? ¿Estabas pensando de lo que vas a comprar en el mercado? ¿Dónde tienes que ir mañana? ¿Qué trabajo tienes que hacer el lunes? Hay muchas cosas que en nuestras mentes, y eso es pecado. Aquí estamos delante de la santa palabra de Dios. Dios está hablando y estamos desconectados. ¿Qué fue ese mensajito que me mandaron? No estoy diciendo que es la condición tuya actualmente, pero tantas cosas nos pueden llevar a ignorar a Dios, a no agradar a Dios, a desconectarnos de Dios, a vivir vidas en pecado y desconociente de ello. Esa es la primera cosa de este ethos de los hijos de Dios con respecto al pecado. La segunda es vivos para Dios.
Versículo 11 otra vez, ahí es donde él hace su cambio. Él habla de los dos. Versículo 11 otra vez, Romanos 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Y qué? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La idea aquí es de que esta muerte, el que Él nos ofrece, produce vida para con Dios. La razón principal por la cual muchos creyentes no tienen conexión con Dios y no viven con Dios y no adoran a Dios, no alaban a Dios. Y cuando ponen las letras aquí, tienen que mirar las letras para cantar porque no fluye algo de su corazón. No hay una canción natural del creyente. Es esta misma razón. Porque por no atender el pecado, por no permitir una vida con este etos de muerte al pecado, muertos al pecado, no estamos vivos para con Dios. ¿Tú sabes que Dios está aquí presente en esta mañana? Hay muchos que van a entrar y salir y no van a darse cuenta. Van a oír lo que se dice, van a decir amén y su vida no va a cambiar. Y eso lo digo con tristeza porque no tiene que ser así. No debe ser así. Vivimos a experimentar la realidad de quién es Dios. Estaba pensando esta semana acerca de cómo Adán andaba con Dios al aire del día. Y en mis meditaciones pensaba cómo es que Adán hablaba con Dios y qué es lo que Dios decía. Y cómo es que Adán estaba desnudo y no se daba cuenta. Era inocente. No había pecado en su vida. Y llegó el día donde cuando Dios salió a hablar con él, él notó que estaba desnudo y se escondió. Y creo que esa es la vida de muchos creyentes. Se dan cuenta que su vida no está en orden. Y como resultado no pueden acercarse a Dios. No se acercan a Dios. Vienen a la iglesia. Hacen muchos ritos, costumbres bíblicas, pero no saben por qué. Para ellos son ritos, son vacíos. Limitan sus vidas. Porque lo hicieron los que antes de nosotros y los antes de nosotros. ¿Por qué es que nos reunimos en una iglesia? Porque hay un púlpito, porque hay sillas. ¿Por qué es que nosotros nos levantamos para adorar y nos sentamos para oír el mensaje? Son costumbres, pero ¿hay realidad en ello? ¿Hay algo ahí que verdaderamente no es simplemente una costumbre? Porque las costumbres pueden ser muy baratas, ¿no? Tú sabes que la Biblia enseña que cuando Jesús predicaba, Él se paraba y cuando Jesús enseñaba, Él se sentaba. Tú sabes que Jesús manifiesta muchas realidades que nosotros debemos descubrir como creyentes. Es andar con Jesús que nos empieza a enseñar lo que es meditar en la palabra. Es andar con Jesús lo que empieza a enseñar lo que es verdaderamente adorar y cantar y alabar a Dios. Vivos para Dios significa que estamos descubriendo la efectividad de la muerte en la cruz. Que estamos viviendo para Dios. Versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y parte de ese ethos de vivos para con Dios, hablando de esa idea de resurrección, de ya la muerte la dejamos atrás, viene con esta grande y preciosa ministración que la muerte ya pasó. Nosotros ya morimos a la muerte. La idea, el ethos cristiano no es yo tengo que ahora morir cada día, aunque eso es parte de lo que debemos hacer. Pero la idea es que eso ya ocurrió. Cristo ya murió por mi pecado. Hay una gran distinción aquí. Si tú crees que ahora tú tienes que hacer algo que Cristo ya hizo por ti, tú no estás entendiendo el ethos de los hijos de Dios con respecto al pecado. Nosotros reconocemos, acordamos, consideramos nuestras vidas muertas al pecado como Cristo murió por nuestros pecados. Ya dejó eso en la tumba, ya dejó eso atrás. Si pensamientos entran que no deben entrar, ideas y conceptos. ¿Usted sabe? ¿Puedo listarle algunos de los pecados comunes? Hablar en una forma que uno no debe hablar. Muchos piensan, no, yo puedo decir lo que quiero decir. No, no puedes decir lo que quieres decir. Tus palabras deben ser para edificación y bendición de otros. Y si no es eso,
Tú no entiendes cómo usar tus palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está en tu corazón? Eso va a salir. Santiago nos dice que hay un problema, que aquel que no domina su lengua, esa vida es terrible. Y dice, la vida que sí domina su lengua es perfecto. Ha sido perfeccionado. El que no domina su lengua está creando fuegos. ¿Tú sabes que en la iglesia se crean muchos fuegos? Mira lo que el hermanito dijo, mira lo que la hermanita hizo. ¿Tú crees que será posible que tal cosa pasó? No entienden. Somos pecadores, pero Cristo murió por nuestros pecados. Él hace toda la diferencia. Él dice en el versículo 13, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Y la segunda parte del versículo 3, presentar vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como resucitados, como dejamos la muerte atrás en la tumba. Ahora estamos delante de Dios vivos. Presentaos a vosotros mismos a Dios. Preséntate a Dios como vivo de entre los muertos. Y vuestros miembros, hablando de nuestro cuerpo, a vuestros miembros a Dios como instrumentos, es el tercer punto, instrumentos de justicia. Tú sabes, porque el problema es que con la lengua, con la mente, con nuestras manos, con nuestros pies, con todo nuestro cuerpo, nosotros andábamos en la manifestación de nuestra pecaminosidad en este mundo. Pero entonces vino ese día glorioso donde Cristo entró y nos identificamos con Él y morimos al pecado. Y ahora estamos vivos para con Dios. ¿Pero vivos para qué? Para meditar. Mira que Dios es lindo. Mira que Dios es bueno. Eso no es suficiente. Ese no es el ethos cristiano. Meditar en Dios es muy lindo, pero hay cosas para hacer. Hay una obra gloriosa y es la obra de justicia. Éramos esclavos al pecado. Este es el tercer punto. Ahora nosotros somos siervos de la justicia. Y él utiliza en este pasaje no solamente la idea de siervo, pero de esclavos. Estamos esclavizados por el pecado. Ahora somos esclavos de la justicia. Ese es el ethos de las vidas que aman a Dios y conocen a Dios. Que tú no puedes hacer nada menos sino lo que es bueno y agradable delante de los ojos de Dios. Y creo que ahí nos sentimos un poquitico desmascarados. Porque estamos más involucrados en nuestras actividades diarias, en nuestro entendimiento, en nuestros trabajos, en nuestros deberes, en nuestras responsabilidades. ¿Es cierto? La vida nos llena. Esta vida que Cristo nos ha comprado no es simplemente para dejar el pecado a un lado y estar vivo para con Dios, como que hacen algunas religiones. Se doblan las piernas y ponen así o así, meditando. Esto es más que meditación. Sí, meditemos en lo que Él ha hecho. Esa es la parte lógica. Considera lo que Dios ha hecho por ti. Pero esta última, la parte práctica, sirve a Dios. Usa tus miembros como instrumentos de justicia. Amados, Dios no te ha dado inteligencia para que la uses para el mundo. Dios no te ha dado dos lenguajes o habilidades o cualquier capacidad para que tú la uses para el mundo. Usa tus talentos, tus habilidades, tus miembros, todo lo que hay en ti como instrumentos de justicia, de hacer aquello que solamente los hijos de Dios pueden hacer. Porque nadie más puede hacer esto. Estas dos verdades, muerte al pecado y vivos para con Dios, ahora andaremos de manera diferente. Notemos que Él utiliza las palabras siervo y esclavo intercambiablemente. No es que tú escoges, decir, bueno, hoy voy a hacer esta obrecita por Dios. La iglesia necesita que nosotros pintemos o reparemos esto. Esto es como yo voy a servir a Dios este año. ¿Tú crees que eso es servir a Dios? Claro que podemos servir a Dios de esa manera.
Pero estoy hablando de mucho más, que cuando tú te despiertas, hasta que tú te acuestas, tú estás pensando cómo yo puedo honrar a Dios. ¿Qué yo puedo hacer ahora? Estás en el mercado. Amados, no estás ahí para comprar el pan diario. Tú tienes a un pan más importante. No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que procede de la boca de Dios. Debes estar ministrándole al que te está haciendo el checkout, ministrándole a la persona que está comprando el cereal a tu lado. Moléstalos con el evangelio. En tiempo y fuera tiempo, predica. Ay, bueno, esos son locos, extraños, raros. Ese es el ethos cristiano. Nosotros somos luz en oscuridad, somos sal en un mundo que no tiene sabor. Nosotros somos aquellos porteros de la verdad de Dios. Y no solamente palabras, pero en hechos. No solamente en nuestras meditaciones y nuestras localidades de congregación, pero en nuestra vivencia. Nosotros somos los hijos de Dios. El problema es que no se nos ha perdido ese ethos. Se nos ha perdido esa forma de vivir. Mi papá tenía tantos juegos. Lo extraño mucho, les digo. Perdón. Por él había aprendido esto. Me acuerdo una vez entramos a un, yo se lo he contado antes, entramos a un elevador. Mi papá y yo, y entra otra persona. ¿Tú sabes qué está pasando ahí? El ethos cristiano. Mi papá me torre y dice, amado, ¿qué es esto que tú has recibido a Cristo en tu corazón? Ah, bueno, papá, tengo que explicarte. Una persona ahí, ¿no? En nuestra audiencia que no puede escapar. Va a oír el evangelio queriendo o no queriendo. Esta vida va a oír la verdad. Y en los 30 segundos que subimos de un piso al otro, nosotros estamos viviendo el ethos cristiano. Él vivía así. En todas las cosas. Él ponía cartelitos. Solo Cristo salva. En todo lugar donde él iba. No había oportunidad perdida en la vida de mi papá. Me dejó a mí apenado viendo cómo él vivía este ethos. No estoy hablando de ideas o conceptos o vidas raras. Estoy hablando de la vida del creyente. Que tú y yo tenemos que vivir así, andar así, amar a Dios así. Hablar de Él en todo lugar. El asunto aquí principal es obediencia. Debe haber obediencia que conlleva esta libertad. Él nos ha dado los mandamientos. Él nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Juliana ha hecho una decisión de hacerlo. ¿Quién aquí está yendo a otro país para hacerlo? Es más, ¿quién aquí está cruzando la carretera para hablar con el vecino del evangelio? Es más, ¿quién aquí está hablando del evangelio con su hijo, huida o pariente o amigo o familiar incrédulo? Ah, ya yo lo hice una vez y no me pusieron atención. Bueno, si tú vas a vivir así, tú no estás viviendo. Que ellos lleguen al punto donde dicen, este hombre es tan raro y tiene tanto gozo y tanto amor por esta cosa que él dice que es Dios, está tan entregado a estas cosas que algo me está empezando a afectar del gozo que tiene, la paz que tiene. Está loco, pero esa locura es deseable. Parece como un lunático, pero él es el único que sabe la orden y se ve su vida en orden. Y todos van a él a preguntarle, bueno, ¿qué hago con esta situación en mi matrimonio? ¿Qué hago con esta situación con mi hijo? Porque él y ella saben. ¿Y por qué es que van a ellos? Porque están viviéndolo. Cuando estaba en el trabajo secular, antes que pude llegar a ministrar o ser pastorear a tiempo completo, estaba pastoreando a tiempo a media. Pero me acuerdo muchas veces, después que ya vine a ser un manager en la zona donde estaba de computación, y yo dejaba mi puerta abierta porque yo sabía que vidas me veían cuando yo tenía mi Biblia y yo la leía. Y yo estaba esperando que alguien me dijera, pero tú no puedes hacer eso en el trabajo. Para yo decirle, mira, yo he hecho todo mi trabajo y esto es más importante que mi trabajo. Mi jefe me apoyaba en esto. En el lonche hablábamos de Dios. Los creyentes empezaron a juntarse conmigo. No porque yo era especial, porque estos como dicen,
Esto es catchy. ¿Cómo es la palabra en español? Esto es contagioso, esto se pega. Este ethos cristiano debe ser algo normal entre nosotros. Que si estamos nosotros dos creyentes caminando por la calle y se nos acerca otro porque tiene una llanta rota, yo te miro a ti, tú me miras a mí y decimos, qué bendita oportunidad nos ha dado Dios hoy. Vamos a ayudarle con la llanta y llévate tu tiempo, hermano. Este evangelio va a ser claro. Nos van a oír. Y ellos van a darle gracias a Dios. Dios quiera. Dice el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, para obedecerle sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Tú eres esclavo de alguien. Y este es el fin del sermón. O eres un esclavo del pecado, o eres un esclavo de la justicia. Punto simple. Esto es una realidad. La dádiva de Dios es el último versículo. Tú quizás has oído solamente este versículo de Romanos 6. Y es Romanos 6, 23. El último versículo dice, porque la paga del pecado es esto, la muerte. Mas la dádiva de Dios es esta vida abundante de la cual estamos hablando. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay nada más que esta vida. Este es el ethos de los hijos, hijas de Dios, con respecto al pecado. Tú puedes buscar, Judy, a las maestras, por favor. Vamos a hacer una transición porque quiero ir en respuesta de la Santa Cena, pero quiero orar contigo antes que lleguemos ahí, ¿bien? Padre, tú sabes que tu palabra nos enseña grandes, profundas verdades que necesitamos. Te pido, Señor, perdón en esta mañana por cuán ligeramente decimos que sabemos, pensamos que entendemos, pero no andamos como debemos. Es más que despertarnos, Señor, es más que animarnos o mostrarnos esta verdad. Tenemos que obedecerte. La decisión del creyente es obediencia o desobediencia. Y sin hacer nada podemos desobedecer. No somos salvos por obras buenas, pero podemos hacer obras buenas porque somos salvos. No podemos salvar a nadie, Señor, pero cuando te obedecemos a ti, vemos que tú salvas a muchos. Entretenimiento y vida pasajera por lucro o por placeres es una vida de desobediencia. Es una vida, Señor, como el mundo la vive. Pero tú nos llamas a una batalla gloriosa, la buena batalla de la fe. Tú nos llamas a despertar con este ethos, a andar con este ethos. Tú nos llamas, Señor, a comer de esta manera, a pensar y vivir de esta manera, a acostarnos de esta manera. Aún soñar de esta manera cuando estamos dormidos, que tú seas el todo y el central de todo, vivos para Dios y pensando cuál es la próxima oportunidad para obedecer a Dios. Señor, mándame, que tu siervo quiere obedecerte. Dirígeme, Señor, para que yo pueda andar sobre las aguas. Si tú no lo dices, yo no lo puedo hacer, pero dilo, Señor, tu sirviente está oyendo. Yo soy un esclavo de la justicia. Lo que tú dices, lo quiero hacer. Cuando tú le dijiste a tus discípulos, denle de comer, Señor, son muchos, son 5,000, no hay suficiente dinero, excusas. Y Jesús tomó el pan y esos peces, dio gracias y lo comenzó a repartir.
y hubo abundancia que sobraron 12 canastas. Estos hombres estaban descubriendo que solo obediencia es suficiente. Lo que Él dice, hazlo. Ellos pudieran haber hecho esto, Señor. Ellos pudieron haber tomado esos panes y empezar a repartir, y esto hubiera ocurrido porque tú estabas junto con ellos. Pero ellos no habían entendido todavía. He aquí, Señor, quizás algunos no hemos entendido todavía que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Si nosotros andamos con Dios, Señor, no hay nada que nos puede tocar. Muertos al pecado, vivos para con Dios. Esclavos de la justicia. Jesús estaba enseñando esto constantemente. Esta es la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a recibir esto, a dirigirlo, a masticarlo, a que esto haga nuestras vidas como deben ser. Te pido en el nombre de Cristo en esta mañana. Amén. Quiero pedir a